Hola y bienvenidos a nuestro último episodio de Los secretos del marketing que no quieren que sepas. En este capítulo final vamos a estar haciendo una recopilación de todo lo que estuvimos hablando en los anteriores y le vamos a agregar la inteligencia artificial, un tema pues que ha estado teniendo mucha relevancia no solamente en el mundo digital, sino por las preocupaciones que tienen del mundo a futuro, del mundo, por ejemplo, del arte o simplemente pues las personas, ¿no? Como, aunque es una herramienta que nos ha estado ayudando demasiado, también es una herramienta que nos ha empezado a ser un poco inútiles en base a nuestro pensamiento y pensamiento crítico. Así que pues vamos a empezar a hablar. ¿Quieren empezar a hablar con la inteligencia artificial? En sí, la definición de inteligencia artificial pues es muy variada, pero en resumidas cosas se podría decir que es una herramienta que nos ayuda a facilitar bastantes actividades de nuestra vida cotidiana, ¿no? Igual yo, por ejemplo, pues tengo entendido que esta herramienta es algo que tiene que ver mucho con, pues una programación muy profunda, una recopilación de cualquier tipo de información que esté en la web. Eso implica información falsa e información pues verídica, ¿no? Entonces esto tiene un gran conflicto también porque a veces no sabemos qué información que nos está dando es verídica y cuál no, y simplemente agarramos y lo ponemos tal cual probablemente y no le damos ni siquiera una leída o una investigada para ver si esto sí es como le está planteando o esto pues no es así y está transgiversando las cosas. Claro, Entonces, porque pues, es como que muy interesante ver cómo la gente solamente, como el más conocido, ChatGPT, ¿no? Le pregunta tal, y confía 100% y ya no se pone a investigar si sí es real, si las fuentes que te está dando todavía existen, ha llegado a pasar. En este caso, a veces cuando necesito una fuente, yo lo busco y a veces esa fuente ya ni existe, ¿no? Y sí. entonces es como de que, ¿por qué me la das, no? Pero así como dijiste, recopila datos de la web en sí, en general. Él no es como que dice, ah, esto ya no existía, no lo voy a poner. Él es parejo con todo, ¿no? Y ahí sí es la inteligencia artificial, porque es artificial. Entonces, como es inteligencia artificial, pues tiene algunas fallas y pues no es perfecta hasta el momento. Eso, que de hecho, bueno, ahorita que dices que no es perfecta hasta el momento, me hace preguntarme qué pasará con nosotros y con el mundo probablemente, cuando Cuando lo pues sí sea. sea perfecta. Entonces, ¿alguna idea? No una idea como tal, pero más bien es una opinión de lo respecto a la inteligencia artificial en general, que siento que empezó siendo algo que era más como para optimizar y agilizar tareas que podían tener las personas, pero ya de ahí la gente lo agarró para irlo usando a su beneficio, cuando realmente tal vez no era el motivo inicial por el que se empezó a desarrollar, ¿no? Porque yo pienso que esto fue más desarrollado, pues, como les digo, para optimizar ciertas cosas, pero de que la gente que ya sabe sobre el tema, como que le dé las tareas y le ayude a optimizar el tiempo, tal vez procesos y toda esta parte, pero pues al hacerla pública y que todo el mundo tenga acceso a ella, pues ya te pones a preguntarle cualquier cosa y incluso tengo entendido que toda esta parte de dependiendo de cómo te dirijas a la inteligencia artificial, con qué tono lo hagas y toda esta parte también influye mucho porque es la forma en la que te va a responder los mensajes a ti, en plan como si fuera su amigo, como si fuera algo más profesional o como si realmente le estás, te está dando la información que estás buscando, pero esto pues también ya depende mucho de lo que nos han enseñado mucho, que son la parte de los prompts y de usarlos, pues, de usar la inteligencia artificial con responsabilidad, ¿no? Y más como un apoyo y una herramienta que como algo que te facilita y te hace las cosas. Sí, que bueno, que justo ahorita que mencionas esto de cómo te diriges a ella es cómo te va a seguir respondiendo.
tiene que ver también mucho con lo que hemos estado pues discutiendo en capítulos anteriores, que tiene que ver con la personalización, ¿no? El cómo tú le das la forma a algo para que te pueda seguir dando una retroalimentación en base a lo que tú ya le planteaste desde un principio. Entonces, pues, teniendo eso en cuenta, ¿cómo se utiliza la inteligencia artificial en el marketing moderno? Siento que, así como lo dice mi compañera, es una herramienta que se supone que debería ayudar, ¿no? Como tienes una gran base de datos y te podría ayudar a facilitar el hecho de que en vez de estar pasando muchas horas ahí analizando una por una, que te lo facilite. Y eso es lo como se supone que se debería ocupar, ¿no? Como solamente una ayuda para cuando es una cosa muy pesada para una persona, pero ahora pues no solamente nosotros como mercadólogos, sino estudiantes, maestros, todos lo ocupamos como de que, dime qué es esto, o sea, teniendo Google o algunas otras plataformas donde antes buscábamos y decíamos, ay, esto se ve muy tonto, creo que ni siquiera es esto, y te ponías a investigar cada una de las páginas que te aparecían hasta que tú dices, ay, más o menos esto me parece bien y ya, pero ahora es como de que solamente preguntas, ¿qué es esto? Y ya te aparece y ya con eso lo copias y ya. Entonces siento que es como, se debería utilizar como una herramienta que te facilite algo, pero no como algo de que ya nada más le pido eso y ya yo no hago nada, ¿no? Entonces siento que se debería de utilizar como una herramienta. Sí, también pienso que toda esta parte de la inteligencia artificial, fuera de que ya ni siquiera lo usamos como un apoyo, sino que se usa más como para que te resuelva las cosas, incluso ya lo usan como para resolverte dudas de las que ni siquiera debería de poder resolverte. Por mencionar un ejemplo, esta parte de las personas que usan la inteligencia artificial como si fuera su psicólogo, como si fuera su doctor, como si fuera incluso su pareja. O sea, ya llegamos a este grado en el que literalmente buscamos más que nada alguien con quien hablar que, que usar como tal la herramienta para buscar las cosas que necesitamos, porque nos facilita de alguna manera toda esta parte de que tú le haces una pregunta y te responde. O si tienes algún problema o eso, la inteligencia artificial lo que hace pues es responderte de manera comprensiva y todo eso, pero pues eso lo hace a final de cuentas porque la inteligencia artificial se encarga de analizar los patrones de comportamiento que tú tienes con base a todas las conversaciones que generas y creas con ella. Entonces, también es algo a tomar muy en cuenta porque es muy importante pues no caer en todo esto, porque a final de cuentas pues no es una persona, no es un especialista sobre el tema. Entonces siento que la gente no debería de usarla de esta manera y siento que sí va por muy mal camino que utilicen la inteligencia de esa forma. Sí, de hecho, bueno, eso que mencionas de cómo hay quienes ya lo empiezan a utilizar igual como psicólogo y todo esto, incluso de que están ya sus tiradas de tarot y todo eso, cuando a lo mejor nada más sabe cierta información que está pues en internet, a lo mejor cómo responder a todo ese tipo de cuestiones, realmente no es una conexión pues genuina, ¿no? Se ha dicho muchas veces que el ser humano, una de las cosas que necesita para subsistir o sobrevivir, pues es esta interacción junto con otras personas de su misma especie, por así decirlo. Entonces, si tú estás entablando una conversación profunda con una máquina, por así decirlo, porque no es otra cosa, es una máquina, no estás obteniendo realmente ni siquiera una conexión y ni siquiera una respuesta real o genuina, simplemente es una respuesta ya programada en base a lo que le estás diciendo y en base a lo que ya le has dicho sobre ti en otras conversaciones, como dice Dani. Entonces es una conexión pues genuina, no estás realmente generando un vínculo y ese vínculo o a lo mejor que tú ya le tomaste cariño a esta máquina, pues es algo falso, ni siquiera es algo real, porque no es una persona que puedas tocar, a la que puedas sentir, no sé, su tacto, su calidez, que te pueda responder de una forma sincera, aunque a veces duela, pero es una forma genuina de responderte las cosas que te estás diciendo. E incluso hemos llegado al punto de que ya estamos sustituyendo la ayuda profesional psicológica o psiquiátrica con simplemente las respuestas programadas que ya tiene. Entonces es algo que también está
quitándoles como que esta oportunidad a algunas personas o algunos psicólogos de desempeñar su labor de una forma correcta, aunque cobren pues caro, pero ves porque saben lo que están haciendo, lo que te están diciendo y lo que te están aconsejando, y lo sustituyes por una cosa que nada más te da respuestas programadas, algo que no es ni siquiera realmente acople probablemente a lo que tú estás mencionando. Entonces se está perdiendo mucho esta parte. También, por ejemplo, otra problemática que tenemos con esta herramienta es todo lo relacionado con el arte. Si mal no recuerdo, igual hubo un movimiento social en Estados Unidos porque estaba al parecer sustituyendo algunos trabajos como que de actores y no solamente de hacer, pues de cobrar vida con los personajes, sino también al desarrollo de la escenografía y porque simplemente pues lo diseñas. No te voy a negar que a lo mejor es muy fácil diseñar imágenes o escenarios ficticios con la inteligencia artificial, pero aún así es algo problemático. Hay personas que se dedican a eso. Entonces, que tú estés rechazando el trabajo de las personas, algo que vale la pena. Entonces, pues con esta sustitución igual pasa mucho que ya se están escribiendo libros con inteligencia artificial, haciendo las portadas de los mismos con esto, cosa que pues es trabajo humano, un trabajo que vale la pena porque es de tu creatividad, de tu pensamiento y pues es de tu conocimiento, tus años de práctica de tanto como escritor o como artista, para que simplemente llegue una máquina y te empiece a arrebatar todo eso. Sí, de hecho, yo me acuerdo que por así nomás de que dije, ¿qué pasaría si creo una canción con inteligencia artificial? ¿No? Estaba aburrida. Y entonces dije, pues voy a preguntarle a ChatGPT como de que hazme una letra con tales y tales sentimientos. Y ya lo hizo, ¿no? Y entonces esa letra la pasé a un generador de música con IA y le dije, no, quiero que tenga tales cosas. Y literalmente quedó una canción súper wow, súper espectacular. Y dices, si esto lo puede hacer la inteligencia artificial, porque, o sea, te das cuenta de la comparación de qué diferencia este artista con, o sea, ese artista que está haciendo sus letras desde puño y letra y así, a la inteligencia artificial, porque a veces hemos visto, no sé si les ha aparecido a veces en las redes sociales videos donde agarran la voz de un artista y la unen con otro artista y hacen una canción. Y a veces incluso llega a pegar más que la misma canción del artista que es el original, ¿no? Entonces es como preguntarse hasta qué punto la inteligencia artificial puede pues llegar a pues quitar incluso a veces el trabajo a algunos artistas que pues no, ajá, incluso a reemplazar a los artistas o incluso a más cosas, ¿no? Como a algunos trabajadores como en la contabilidad o incluso a nosotros mercador, entonces puede llegar a ocupar varios lugares. Y entonces yo una vez hice eh, una reflexión sobre un video que también vi que decía, si una persona ahorita estudiante está haciendo pues así, estudiando en la universidad ya es el último paso hacia la vida laboral, ¿no? Entonces, si tú siempre te apoyas a la inteligencia artificial, ¿por qué te deberían de contratar a ti y no contratar mejor una suscripción de la inteligencia artificial? ¿Qué puedes, o sea, qué puedes hacer tú que la inteligencia artificial no? Entonces es como si tú siempre estás utilizando la inteligencia artificial para tus tareas, es como de que, ¿y por qué mejor no contrato a la inteligencia artificial? Me va a salir más barata. Entonces es como sí ayudar, o sea, tener una ayuda de ella, pero no depender. Sí, claro. Y pues es una parte muy buena lo que mencionas, porque sí hemos y se han llegado a ver casos de personas que pues sí dependen mucho en base a esto, que es lo de, pues lo educativo, ¿no? De que te resuelve tus tareas, que hazme un ensayo y que tenga estas características y te lo da, te lo genera y toda la cosa. Tanto así ha llegado a la dependencia a esta herramienta que ya tienen que existir algunos detectores de la inteligencia artificial para saber qué tanto lo que tú estás escribiendo o lo que estás haciendo es realmente genuino, es realmente algo que viene de ti. Incluso, por ejemplo, en temas como la redacción, qué tanto es que tú sabes redactar, qué tanto es el conocimiento que tú posees acerca de un tema o lo que estás estudiando. Sí, también siento que pues la inteligencia artificial y con todo lo que conlleva y con todo de cómo lo usamos actualmente todas las personas, el mal uso y el buen uso que se le da, siento que hay muchas partes controversiales y contradictorias, o sea, muy negativas de la inteligencia artificial, pero no tanto por la herramienta en sí, sino por el uso que se le da, ¿no?
pero ya centrándonos un poco más en lo que sería la inteligencia artificial respecto a nuestras este, decisiones de consumo y toda esta parte, ¿ustedes de qué manera creen que la inteligencia artificial puede manipular estas decisiones? Uy, qué gran pregunta. Siento que, así como decíamos en capítulos anteriores, de que los influencers, por alguna otra cuestión de colores o cómo acomodan las cosas, pueden llegar a manipular, también la inteligencia artificial puede llegar a facilitar esto. E incluso así como decía de que a veces ya no, o sea, como que dicen, ¿yo por qué voy a contratar a tal mercadólogo si puedo contratar la inteligencia artificial y hacerlo? Y, o sea, puede ser de que mejore algunas otras cosas como el contenido o incluso para cuando te lo muestran, en vez de hacer toda esa investigación que hemos hablado de que, de ver que de en qué horas te trae más público o en qué plataformas, o interacciones, o sea, la inteligencia artificial te puede facilitar todo ese análisis que lleva detrás de la mercadotecnia y siento que pues o incluso a veces pues puede analizar más profundamente si le das correctamente todo y siento que pues en ese punto puede tomar, bueno, a influir en las decisiones dependiendo de cómo haga todo este proceso de análisis. Sí, no, porque a final de cuentas nosotros, igual con la información que le damos a la inteligencia artificial, pues le estamos dando datos de nosotros, de nuestros gustos, nuestras preferencias, todo eso, y se va haciendo todo un análisis de estos datos para saber cómo llegarte, para saber cómo recomendarte las cosas, cómo personalizarlo, cómo hacerlo un poco más, pues, cercano a ti y que te llegue de una forma más fácil, que tú puedas entender al instante y no tengas que estar, reflexionando tanto o analizando tanto el mensaje que se te quiere transmitir, simplemente es lo que tienes y ya. Entonces, sí lo facilita mucho, muchas cosas, es algo positivo y que de esta herramienta que nos ayuda. También, por ejemplo, nos puede ayudar a acomodarnos mucho en cuanto a ciertos horarios y demás cosas, pero pues a veces también esta fácil acceso que tenemos o que nos brindan, pues también llega a ser un punto fuerte, porque pues nos hace, como ya dijimos, depender demasiado de ella. Sí, también siento que sea, o sea, algo que se han hecho bien hasta cierto punto o en lo que puede influir de alguna manera es en que puede influir en lo que sería la mejora de la experiencia del usuario dentro de alguna aplicación o toda esta parte, porque hay personas que pues simplemente entran a sitios web y ya sea por la brecha digital o toda esta parte, pues no sea tan intuitivo el sitio y necesiten un poco de ayuda. Entonces no todos tienen como que ese apoyo de otras personas para que les estén ayudando en toda esta parte. Y el que hayan implementado bots de inteligencia artificial y toda esa parte que te guíe, te resuelva tus dudas un poquito generales y no tanto tan específicas, creo que es algo muy bueno porque a final de cuentas muchas veces sí le da solución a esta parte. Lo malo es cuando pues ya no te da tantas soluciones y ya cuesta mucho trabajo como que contactar bien con una persona que te pueda atender, ¿no? Pero siento que sí te ha ayudado mucho y que sí ha ayudado mucho en esta parte y en otras implementaciones que han tenido como lo puede ser en la realidad virtual y toda esta parte de marcas que han utilizado la realidad virtual para emplearlos en sus aplicaciones, en toda esta parte como las marcas que te venden prendas de ropa, hay algunas que ya utilizan esta inteligencia para mostrarte de alguna manera en pantallas cómo se te vería tal prenda puesta, que son como pantallas grandes en donde te pones y es un tipo espejo, y ahí te puedes poner la ropa por encima, cómo se te vería tal color, tal talla, cómo realmente se ve, aunque no la tengas ahí en físico. Entonces siento que es algo que también ha ayudado de cierto punto, pero en otras cosas pues sí han estado bastante mal el uso. Sí, sí, por supuesto. Pero al final de cuentas, esto, igual que mencionas de la realidad virtual y la realidad aumentada, es como darle una dirección incluso al crecimiento que pues vaya teniendo esta herramienta, ¿no? Al principio también recuerdo que, aunque no había mucha controversia, había mucha gente que era como que, pero la realidad virtual aumentada te está poniendo cosas, a lo mejor te hace chocar con algo, te lastimas, te accidentas, lo que sea.
pero pues uno aprendió a crecer con ello, con esta tecnología y a darle pues un uso y enfocarlo, ¿no? En ciertos aspectos. Entonces es como que tratamos de adaptarla a nuestro día cotidiano y también las empresas tratan de adaptarla a ver una forma en la que la puedan integrar para no sentir o que no parezca que se están quedando rezagados, sino que están aceptando pues este cambio, lo están tomando y lo enfrentan y lo hacen de una forma pues positiva al punto de darnos pues estos resultados de al final de cuentas ayudarnos a ver cómo se nos vería la ropa puesta o a lo mejor proyectar cómo se vería un mueble en tal lado y todo ese tipo de cuestiones. Entonces tiene que ver igual mucho con como lo que decíamos, el uso que le des y no tanto pues la herramienta. La herramienta está, a final de cuentas ya fue creada, ya existe. Ahora nada más hay que aprender pues a usarla, a darle instrucciones y a ver cómo la adaptamos a lo que estamos haciendo sin perder de rastro todo lo que ya hemos estado forjando nosotros como personas en base a, en este caso de la inteligencia artificial, el conocimiento. Entonces, pues, igual este tipo de cuestiones de cómo les vamos a adaptar y todo eso, pues, sí hemos visto que genera mucha preocupación, ¿no? El cómo Mucha ya, incertidumbre. sí, el cómo ya muchas, incluso videos con inteligencia artificial, con personas reales, sí se ven muy reales y es como que no inventen, ya me da miedo la IA, que incluso ya está esta como tendencia en TikTok de IA o México, de lo surrealista que es incluso pues este bello país, ¿no? Entonces, pues sí genera mucha incertidumbre todavía en un público, pero pues es cuestión de ver cómo la vamos adaptando también nosotros. Claro, y es también como muy interesante ver cómo, al menos nosotros como crecimos en la tecnología, se podría decir, nosotros como que todavía alcanzamos a diferenciar qué es algo real y algo de inteligencia artificial, pero sí a veces es como muy complicado porque sí se ve bastante real. Entonces eso podemos ver la evolución de la inteligencia artificial que ha tenido, o sea, como de antes le pedías que te hiciera tal cosa y se veía de verdad que era inteligencia artificial, pero ahorita ya como que se ve muy, muy pulido y entonces te hace pensar qué va a pasar con la inteligencia artificial después, porque no solamente es como que sea como ChatGPT o así, sino que también ya lo empiezan a implementar a robots o a herramientas como en este caso nosotros a veces analizamos con Google Analytics, ¿no? Pero a lo mejor ya también existen IAs que te ayudan a analizar todo esto, solamente pones una cosa y ya, a analizar todo. Y entonces es también muy divertido ver cómo algunas personas como que se creen todo y eso es como divertido y preocupante a la vez, porque es las personas, en este caso como mis papás, a veces como que sí dudan, o sea, sí se ve muy, muy raro que, o sea, una persona vuele, ¿no? Y así, pero se nota, ¿no? Todavía la diferencia, pero hay unos que sí están muy hechos y bien hechos y como que algunas personas que quizás no crecieron con la tecnología como nosotros, como que sí les cuesta más, aunque se vea para nosotros de que es muy falso, para esas personas como que sí, entonces es como preocupante ver cómo ya está empezando a tratar de no engañar, pero sí como que decir, o sea, ¿cuándo va a llegar el punto de que ya no sepamos si de verdad es una persona, o sea, como un influencer que de verdad te está diciendo o es inteligencia artificial? Entonces es como preocupante ver toda la fuerza que está tomando la inteligencia artificial para con el marketing. Entonces, pues sí, tienes mucha razón en base a pues esto que mencionas de cómo se ve demasiado realista hasta cierto punto. Pero, pues bueno, por ejemplo, ¿creen ustedes que es posible un marketing ético en un sistema que se basa, por ejemplo, en la manipulación emocional, que es lo que mencionábamos en capítulos anteriores? ¿Hasta qué punto juegan a lo mejor con nuestras emociones de si lo necesito o no lo necesito, si me da nostalgia o me da miedo, cómo, todo ese tipo de cuestiones? ¿Creen que puede existir este tipo de marketing ético? Yo siento que sí, pero es algo que realmente, o sea, es que no tienes que perder el foco de para qué sirve cada cosa. O sea, al final de cuentas tú eres la persona que tiene los conocimientos, que estuvo tantos años estudiando, porque la inteligencia artificial es una base de datos gigante que recopila todo, a diestra y a siniestra. O sea, no discrimina ningún tipo de información, como se mencionó. O sea, no sabes qué es verdad, no sabes qué es mentira. Entonces, cualquier cosa se la puedes pedir y te va a dar datos que tal vez ni siquiera son, no existen, como mencionaron, de páginas que ni siquiera existen. Entonces, siento que sí es algo en lo que se debe de indagar mucho por la parte de ver qué hacer con ella y qué no. O sea, para qué cosas sí se necesita y para qué no. De si lo vas a usar como una herramienta,
no sé, tal vez si tienes una etapa en donde estás con cero creatividad y necesitas sacar algún producto, alguna campaña, algún anuncio publicitario, o toda esta parte, siento que sí podrías, darle como que el prompt, la indicación, para que pueda ayudarte como que un poquito a sacarte de ese hoyo que en donde estás metido, que no tienes ni la más mínima idea ni de qué hacer, que estás como que estancado. Pero ya de ahí a pedirle que literalmente te haga todo, siento que pues no, o sea, ahí aparte de que ya no va a ser tan ético porque pues ni siquiera vas a saber si son con datos reales, con datos actualizados, porque aparte la inteligencia artificial es una cosa que tiene, que ni siquiera es como que esté actualizada al día de hoy, o sea, va rezagada, no tanto, pero lo está. Entonces, no te puedes estar basando en datos que tal vez ya están obsoletos o ni siquiera son. Sí, claro. Entonces, pues eso igual nos abre a otra pregunta de, pues, ¿cómo va a ser el marketing a futuro? Ahorita ha estado cambiando mucho al punto de que ya no estamos viendo tantas cosas de marketing en la tele o en la radio o en anuncios publicitarios, sino que ya lo vemos en las redes sociales en cuanto abrimos cualquier plataforma digital, ya lo vemos con este tipo de pues herramientas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, todo ese tipo de cuestiones. Y sabemos que van a seguir surgiendo más cosas porque pues la tecnología no se detiene, la tecnología sigue evolucionando, no espera que nos adaptemos incluso a una cosa cuando ya sacó la siguiente. Entonces, pues, ¿cómo se ve el futuro del marketing digital en este aspecto? ¿Realmente podemos ser éticos, honestos? ¿Realmente podemos ser creativos, originales, auténticos? Todo lo que discutíamos en capítulos anteriores. ¿Y cómo podemos adaptar bien tanto las herramientas actuales como posiblemente las futuras? Siento que sí podemos todavía llegar a a diferenciar en sí el trabajo de todo bueno, de las personas, de los humanos, de la inteligencia artificial, porque normalmente estas herramientas son utilizadas como para uso diario y las personas que de verdad como que sí tienen esta preocupación de que, ¿qué tal si en algún momento, o sea, no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial? Ahorita está creciendo, pero, o sea, muy rápidamente, pero no sabemos que en algún momento, por alguna situación entre país y este el otro, y se llega a ir la inteligencia artificial. Entonces, todas las personas que confiaban al 100% y no sabían hacer nada sin la inteligencia artificial se van a quedar como de que no aprendí nada sin la inteligencia artificial, ahora qué voy a hacer sin ella. Entonces también es como que ver el contraste de voy a intentar hacer esto yo solo, ¿no? Es como regresar otra vez desde niños de que nos decían nuestras mamás, haz esto y tú te ponías a pensar a todo así, pero también es como que también ver lo que ya también habíamos hablado en otros capítulos sobre, pues, esto del medio ambiente, porque el medio ambiente, pues, tú dices, nada más estoy preguntando, ¿no? O sea, yo una vez vi un video de un profesor de inglés, obviamente, pues, o sea, el profesor de inglés estaba enseñando inglés, ¿no? Y la alumna le dice, no, pues es que yo nada más estoy, yo siempre le pido por favor y gracias a la inteligencia artificial por el miedo de que, ¿qué tal si se llegan a rebelar contra nosotros, ¿no? Pero, y entonces el profesor dijo, pero tú sabes cuánto agua estás gastando preguntándole cosas sin sentido a la inteligencia artificial. Y ella dijo, no, pues ni siquiera le estoy preguntando si me baño, ¿no? Y entonces yo no entendí, dije, eso no tiene nada que ver con con la idea, porque se supone que la idea es que en cada vez que tú preguntas algo, pues estás haciendo, pues, daño al medio ambiente, porque se están gastando litros de agua por una simple pregunta de qué es esto, se están gastando. Entonces, como que nosotros no vemos ese punto de que se está haciendo daño al medio ambiente y entonces solamente nos preocupamos por nosotros, por facilitarnos nuestra vida a nosotros, pero no vemos que por facilitar nuestra vida también estamos acabando a la par con nuestra vida porque estamos gastando recursos que a lo mejor y nosotros no ni siquiera nos tendremos que estar gastando porque solamente es como una herramienta de que, así como dice Dami, de que ya no tengo ideas y voy a preguntar. Entonces es ese punto de ver si sí de verdad necesitas saber porque de verdad no encuentras nada, porque de verdad estás estancado o solamente no quieres ni siquiera pensar. Sí, claro, y bueno, es muy interesante esto que mencionas, porque pues a final de cuentas es pues lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que nos estamos acabando los recursos y no solamente nosotros, sino también las empresas, todas estas campañas ecológicas según que sacan, que luego no son tan reales o no, simplemente es para captar atención, las campañas igual que tienen
relación con temas sociales, todo lo que pues ya hemos estado discutiendo a final de cuentas. Todo se resume pues en este capítulo, no solamente con inteligencia artificial, sino también el cómo nosotros le vamos a dar el foco a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo vamos a poner también nosotros nuestro granito de arena en cuanto a eh, cuidar lo que estamos utilizando, cuidar los recursos y cuidar la forma en la que utilizamos pues todas estas herramientas, todos estos medios, todas estas plataformas que son muy sensibles a pues varias cosas, varias cuestiones e incluso pueden llegar a ser un poco censurables, ¿no? Pero pues también no debemos dejar de lado de que pues somos personas, necesitamos una interacción, necesitamos una conexión con nuestros sentimientos, es por eso que tantas campañas exitosas tienen que ver con los sentimientos, todo este tipo de cosas, porque es lo que a final de cuentas nos llama, somos personas, somos seres humanos, entonces tenemos que seguir conectando con esta parte de nosotros y pues nada, algo más que ustedes igual quieran agregar. Retomando esta parte que mencionaste ahorita de los sentimientos, también está eso a tomar a consideración, pues a la hora de tratar de llegar a un público, tratar de transmitir un mensaje. Si tú se lo pides a la inteligencia artificial, ella te puede dar opciones, te puede dar ideas, pero a final de cuentas, o sea, no vas a saber realmente qué decirte o qué sentimiento va a generar, porque es una inteligencia artificial, o sea, no tiene sentimientos, o sea, ella no sabe cómo llegar realmente a la gente. O sea, puede ayudarte a la parte ya, a lo que sería al desarrollo, ¿no? O tal vez a darte las ideas. Pero ya la parte de realmente llegar a las personas, pues no te lo va a dar porque nunca vas a ver qué sentimiento puede generar en la persona cuando tú implementes eso, porque es imposible y vas a seguir siéndolo en mi punto de vista y mi opinión propia. Sí, pues claro. Entonces, pues, si no tenemos nada más que agregar, nada más que mencionar, este es el último capítulo. Esto ya sería todo. Tratamos de meter todo lo que estuvimos mencionando en los capítulos anteriores, en los cuatro capítulos anteriores. Y siento que lo que hemos buscado en cada uno de ellos es como transmitir la pregunta de, o sea, no la pregunta, sino de decirles, sean críticos con todo lo que buscan, ¿no? Con todo lo que compran, con todo lo que siguen, con todo lo que usan. Siento que es lo importante de todos los capítulos que hemos hecho, ser críticos. Sí. Y también pues ser muy reflexivos, ¿no? En cuanto a lo que estamos consumiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos transmitiendo. Porque no es simplemente de comprar, no es simplemente compartir, no es simplemente dar like, sino que tenemos que pensar qué tanto nos está aportando y cuánto es el mensaje que lleva todo esto, eh, qué historia nos están contando, ¿no? Porque también nosotros estamos contando pues una historia, estamos escribiendo muchas cosas más y seguimos contando muchas cosas en cuanto a lo que consumimos, lo que compramos, todo lo que adquirimos y todo lo que compartimos. Así que pues esto sería todo. Gracias por estar con nosotras por estos 5 capítulos y esperamos que esto haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en esta gran travesía, en esta bella odisea.